¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Futurar, pensar y hacer en una semana con mucha información y mucha actividad con relación al sector, al menos agroindustrial. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenida. Nuevamente estamos los dos, pero sí, mucha información en todo terreno. O sea, desde lo agropecuario, desde la política agropecuaria, desde la política, desde la seguridad. O sea, indudablemente es una semana, esta de Semana Santa, muy movilizada, con documentos muy fuertes del arzobispo de San Justo y el arzobispo de La Ferrer, planteando zona liberada en La Matanza. Digamos, indudablemente son temas que están ocupando la agenda pública y con poca respuesta del gobierno de turno. En lo que hace al sector agroindustrial, Carlos, una novedad que no fue tal, porque todos sabemos que el propio Sergio Massa, ministro de Economía, lo había anticipado en su viaje a los Estados Unidos, ya largamente preanunciado dólar agro, que al menos se anunció en el transcurso de esta semana y que comprende no solamente a la oleaginosa, sino también algunas economías regionales, que se extiende un poco más que los otros y teniendo una mínima noción del agro uno comprende que se extiende hacia fines de mayo porque de esa manera engancha, podríamos decir, la oleaginosa de la próxima campaña. Y ya nosotros, desde lo que es Chacra Televisión, teniendo las primeras repercusiones, algunos incluso en primicia, en las primeras horas en que esta medida comenzó a tomar forma, que es que los federados han decidido no seguir esperando un acuerdo de toda la mesa de enlace y han dispuesto que el martes próximo van a estar en Buenos Aires, cabildeando, como decimos nosotros, golpeando la puerta de los legisladores nacionales, pero también intentando conversar con autoridades del gobierno nacional. A ver, creo que es lo que venimos planteando en estos programas anteriores, ya en Chacra y en Futurar también, que hay un eje central. No hay dólares. Digamos, entonces el año pasado era soja 1, soja 2, digamos, el sector más dinámico es el que de alguna manera está aportando dólares. Bueno, ahora hablan del dólar agro, pero están dentro de la misma tesitura. Son parches para poder paliar una situación cada vez más difícil. Hay que llegar el plan aguante en todo su esplendor y tratar de llegar de la mejor manera posible al 13 de agosto, que son las PASO, y a octubre, el último domingo de octubre, que son las nacionales. Me parece que este es lo que va sirviendo en todo este proceso. La falta de dólares empieza a ser muy preocupante. Y en ese sentido, Carlos, tenemos que decir que hablábamos de... Hay muchas aristas para tocar desde el sector agroindustrial, pero al menos hay tres que son fundamentales. La primera, que vamos a estar abordando en instantes con un informe especial, que es el impacto de la sequía en la producción agrícola y ganadera argentina y lo que va a derivar esto en un menor ingreso de dólares para el Estado Nacional. La segunda arista para tener en cuenta es el impacto social, Carlos. En el interior de la República Argentina, esta fuerte caída en la actividad agrícola y ganadera, que tiene que ver con justamente, como decíamos, la sequía y la coyuntura. Socialmente, esto también es un caldo de cultivo. Y la tercera, la imposibilidad de importar insumos básicos para seguir produciendo. En el transcurso de esta semana fue un tema muy preocupante. Sí, totalmente. Es más, hoy la persona que nos visita es el ex diputado nacional y ex director general del ANSES, Diego Bocio, que tiene hoy, digamos, en su actividad privada profesional la firma, la consultora económica Equilibra, que vas hoy de alguna manera a dar algunos datos. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas que me parece que son lo que están marcando la agenda central. Y si me permitís, por supuesto, y podés ampliar un poquitito con el tema de el cepo a las importaciones, fundamentalmente en todo el tema. Estuviste en Mendoza la semana pasada, estuviste, digamos, cara a cara con productores, y donde se nota fuertemente
el cepo a las importaciones. Muy fuertemente. En el sector de la maquinaria agrícola, que necesita insumos para continuar avanzando con la industrialización, la elaboración. Ustedes saben que un plan, una proyección de producción en la maquinaria no se elabora en 3 meses, son años de trabajo. Pero lo más delicado, quizá lo que más se traduce en la realidad, es la falta de insumos para quienes formulan aquí en la Argentina y necesitan fitosanitarios, plaguicidas, fungicidas, es decir, se viene una nueva campaña y son necesarios estos fitosanitarios, y muchas empresas, en una suerte de comunicado que se dio a conocer y oficial, señalaron que han suspendido las ventas porque el stock que tienen es reducido y porque no pueden importar. Sí, lamentablemente son situaciones, por eso digo, el plan aguante en todo su esplendor. Tendremos el editorial y tendremos mucho más. Seguimos. Estamos transitando una etapa en opinión pública muy traumática, debido a que la gran mayoría de la sociedad no se siente representado por sus representantes y fundamentalmente hay un vínculo que está roto. Un vínculo entre la política y la sociedad se nota fuertemente en la desconexión, como que son dos mundos paralelos. La sociedad reclamando fundamentalmente en 2 ejes centrales, que son la inseguridad y el costo de vida o inflación, la economía en su conjunto. Y una dirigencia política ya, digamos, pensando en modo electoral, muy endogámica, muy hablando entre ellos, tratando de quedarse lo mejor parado y ubicado posible, y sin mirar claramente lo que está sucediendo. Ahora, también se produce desde la política un hecho totalmente inédito desde el 1983 a la fecha. La Argentina tuvo varias crisis. Una de ellas fue sobre los finales del primer gobierno democrático, el del doctor Raúl Alfonsín, cuando Argentina entró en hiperinflación. Alfonsín pierde, el radicalismo pierde las elecciones, hubo entrega anticipada del poder y ahí aparece el peronismo como bombero. Aparece el peronismo para poder saldar la crisis que había y que indudablemente lo consiguió a través de la convertibilidad, que ya sabemos cómo terminó esta historia, que desembocó en el año 2001 con otro gobierno, en este caso una coalición, una alianza, pero donde el eje central era la Unión Cívica Radical. Y nuevamente aparece el peronismo como bombero para saldar una situación de crisis donde el eslogan de la agenda política y pública era que se vayan todos. ¿Por qué hablo de inédita? Inédita porque es la primera vez que la Argentina transita su tercera crisis económica muy fuerte en estos 40 años, pero hoy el peronismo, o el Frente de Todos, cuyo epicentro, columna vertebral es el justicialismo, está en el gobierno. Y que indudablemente empezamos a ver que no hay soluciones mágicas, que se profundiza la crisis y un peronismo muy dividido, una fórmula de gobierno que fue exitosa en el 19, pero que hoy el vicepresidente va por un lado y la vicepresidenta va para el otro. No tienen ni diálogos entre ellos para poder encarar claramente una situación de mucha angustia. Entonces empezamos a transitar una anomia generalizada, donde cada uno trata de obtener lo suyo de cualquier manera. Y vimos esta semana que se rompió un límite, que fue la agresión al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni, en General Paz y Ruta 3, por el crimen aberrante de un trabajador colectivero, un señor de 65 años que fue impunemente asesinado. Digo, estas situaciones, ahí lo que se empieza
a transitar es la falta de políticas. Si me permiten, es hacer nada más que un raconto. Las políticas de seguridad, y fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, fueron totalmente improvisadas. En el año 1999, Carlos Rucauf sale electo gobernador de la provincia de Buenos Aires con una consigna: meter balas a los delincuentes. En el año 2001, el gobernador Rucauf deja la gobernación, pasa a ser canciller de la República en el gobierno de Eduardo Duhalde y asume Felipe Solá. Felipe Solá hace una política de seguridad totalmente diferente a la que había llevado a la fórmula Rucauf-Solá a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y nombra como ministro a Carlos Arnanian, donde hace una profunda reforma fundamentalmente en la policía. Scioli gana, es el gobernador que gana en el año 2007 y su ministro fue Aldo Rico, la antítesis absoluta de lo que venía haciendo el peronismo en el gobierno de Solá. Scioli con el peronismo hace una cosa totalmente distinta. Y así sucesivamente. Hay un dato que es central. La policía está totalmente autónoma. No tiene claramente un mando político con políticas claras. Y en ese escenario es lo que se está viviendo desde siempre, porque esto no es nuevo, en la política bonaerense. Aparecen estos hechos y lo primero que se hace es buscar teorías conspirativas. Pero indudablemente lo que está fallando claramente, y por eso la nota de hoy o el editorial de hoy es la política en la zona de confort. La política se está moviendo en un escenario donde solamente están defendiendo sus intereses. Me parece que es hora, necesidad de diálogo, planificación y que las políticas públicas puedan durar en el tiempo. La improvisación sigue costando vidas en la República Argentina. Te lo anticipaba Carlos Germano hace instantes. Desde la consultora Equilibra hicieron un profundo trabajo acerca del impacto que está teniendo no solamente la situación climática, sino también la situación coyuntural económica en el agro. Vamos a tomar solamente una parte de todo ese estudio que habla de justamente las consecuencias que ha tenido la sequía y que van a derivar en cuestiones económicas en la producción agrícola-ganadera de la Argentina. Comenzamos con la primera de las placas. En esta placa, a modo de síntesis de lo que veremos después, se señala que el impacto de la sequía se hace sentir en todas las cadenas agroindustriales y esto va a devenir en una reducción del 18% del PBI agropecuario en el año que estamos cursando. Si vos te fijas en la placa, te indican el complejo que ocurrió con la producción en el año 2022, en la 2023. Fíjense que en el caso de la soja pasamos de 42 millones en una campaña que ya venía signada por la sequía, recordemos que van 3 niñas consecutivas, a una campaña de 25 millones de toneladas, bien estimado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también, pero que en las últimas horas se señaló que si los rindes siguen siendo tan bajos y sigue apareciendo grano verde y daños en el grano, podría recortarse incluso esta estimación de 25 millones de toneladas, ubicándola como la peor campaña de los últimos 23 años. Allí también tienen la fuerte caída que se ha dado en la producción maicera de 51 millones a 31 millones de toneladas y fíjense en consecuencia cuánto ha sido la variación interanual en lo que respecta también al PBI. Pasamos a la próxima placa. Fíjense que en la siguiente habla de las cuentas fiscales y lo que decíamos, pero aquí desarrollado y con los números pertinentes. Las cuentas fiscales también se van a ver resentidas por las sequías. En solamente un mes, las estimaciones de la recaudación de derechos de exportación para este año cayeron 11%. Es como consecuencia de las pérdidas productivas que se estiman y estamos tomando solamente los granos gruesos. Estamos hablando del maíz, la soja y en parte el girasol. No estamos considerando el trigo que sufrió una debacle. Veamos la próxima placa.
En esta placa, Equilibra, que destaca que las fuentes son datos oficiales, fíjense, Secretaría de Agricultura, el INDEC y luego el Banco Central y datos, por supuesto, de Ciarasec, que son los exportadores de aceite y cereales. Habla que como consecuencia de la sequía, el calor, las liquidaciones agroindustriales caerían significativamente. ¿Cuánto estiman desde esta consultora de Equilibra? Un 33% anual. Esto va a generar un flujo neto de liquidaciones agroindustriales de 35.200 millones de dólares en 2023 y esto representa una caída del 38% con respecto a 2022, que recordemos que fue un año que también estuvo impactado por la sequía. Habría que remontarse a 2020 para hacer comparaciones promedio al menos de los últimos 5 años. Una placa más. La próxima placa indica que las estimaciones de producción de soja y maíz de esta campaña en la 22-23 cayeron en marzo, superando a los meses previos. Lo anticipábamos recién, pero acá está clarito donde se ve con estas barras. Decíamos que en el caso muy claro de la soja, fíjense que las estimaciones menos generosas hablaban de 42.800.000 toneladas, igual que el año pasado. Después se estimó ya en diciembre que íbamos a superar la campaña anterior, 45 millones. Y hoy se habla de 25 millones, sabiendo que si sigue habiendo grano verde y disminuyen, recordemos que la cosecha comienza de norte a sur y los primeros resultados en el norte están dando rindes por debajo de lo esperado, podría volver a recortarse. Lo anticiparon la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario. Y quizás lo más preocupante, siempre hablamos de la soja, pero fíjense lo que está pasando con el maíz, porque el maíz se traduce en muchísimas derivaciones. La cantidad de camiones que van desde el campo a puerto, de puerto al acopio, que se ha reducido ya, según datos que nos dieron extraoficialmente, más del 20%. La derivación en lo que representa una caída del maíz y el encarecimiento del producto para la alimentación animal y la repercusión que esto tiene. Y vamos a la última de las placas. Sin lluvias que frenen los daños, los rendimientos estimados de maíz y soja 2022-23 serán los más bajos desde la gran sequía del 2008-2009. Recordemos, Carlos hizo oportunamente un editorial sobre este tema. Recordemos lo ocurrido en la campaña 2008-2009. Fue la debacle ganadera con la pérdida de un stock similar al stock total con el que contaba en ese momento Uruguay y la famosa grieta que nace a partir de aquella crisis del campo en el año 2008, donde la diferencia eran precios internacionales que superaron ampliamente cualquier valor que se haya alcanzado desde aquel momento hasta hoy. Números que claramente no son halagüeños, no hablan de ingresos para el Estado Nacional que vayan a crecer, sino que todos los números indican que van a decrecer. Pero desde este espacio lo que miramos son esos números hacia adentro, cómo van a impactar en la próxima campaña, en las próximas zafra, cuánto podrá y tendrá el productor para invertir y el impacto que eso va a tener ya no en 2023, sino en 2024. Te contamos ahora quién es nuestro invitado que ya nos está esperando junto con Carlos Germano en otro sector de este estudio. Diego Bocio es economista y político, miembro fundador de Equilibra, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía de la Universidad de San Andrés. Fue director ejecutivo de la ANSES, diputado nacional y director del Banco Hipotecario del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE. Hacemos aquí una pausa muy breve. Cuando regresemos, Carlos y nuestro invitado.
Diego Bossio, con nosotros, te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Y bueno, un poco la idea, vamos a dividirla en dos la charla, Dale. porque después vamos a hacer entrar a Karina Rodríguez para que te haga algunas preguntas sobre el agro, porque hoy estuvimos en el programa presentando un trabajo de ustedes, de su consultora, con respecto al tema agro, que es un tema no menor. Pero la primera, ¿por qué las diferencias con respecto al tema del Fondo de Sustentabilidad? Hay tres planos ahí que me parece que hay que tener bien en claro. Un primer plano tiene que ver con la decisión del gobierno, del ministro de Economía, de decir, bueno, necesito financiamiento y necesito instrumentos para contener el dólar paralelo. Esos instrumentos los tenía el FGS, los tenía el ANSES y distintos organismos públicos, pero sustancialmente la ANSES, y son bonos que están en dólares, que se pagan en dólares, bonos ley nacional y ley extranjera. Entonces toman la decisión de que esos bonos de alguna manera sean, algunos que vayan al Ministerio de Economía, se cancelan, se los pagan al ANSES, y por otro lado otros bonos que se privaticen, es decir, que vayan a manos privadas. De esa manera hay un objetivo macroeconómico, una triangulación, van a manos privadas, los privados le dan pesos y con esos pesos la ANSES financia el tesoro. Es una triangulación financiera, pero el Estado se hace de financiamiento para poder el desenvolvimiento diario, pagar sueldos, jubilaciones, pagar obras, lo que hace el Estado, bien o mal, lo que hace el Estado. El gran problema ahí son dos. Uno tiene que ver con los aspectos jurídicos y otro tiene que ver con el momento y la oportunidad. ¿A cuánto se está vendiendo esos bonos? Esos bonos valen $25 cada 100. Es como que si el Estado en un momento, vos le diste $100, te dio un papelito, que dice 100, sí, y hoy lo estás vendiendo en el mercado 25. Entonces estás vendiendo a precio de remate un activo que paga en dólares y que en pocos meses, en enero, está pagando cupón de intereses. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué estamos volcando en el mercado esos activos, privatizándolos, si es conveniente a valor de remate, cuando los fondos de pensión lo que tienen es tiempo? Y la segunda, una construcción jurídica. Yo recuerdo que cuando asumí el ANSES, teníamos embargadas las cuentas del FGS en New York por el juez Griesa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, y fue una pelea muy dura, y nuestro argumento jurídico fue: la ANSES no forma parte del Estado Nacional. La ANSES es un organismo del Estado, pero tiene intereses propios, legítimos, que es defender su patrimonio, el patrimonio de los futuros jubilados, se use o no se use esa plata para pagar jubilaciones. Pero tomas las decisiones autónomamente. Y eso no es menor, porque hoy lo que está pasando es justamente lo adverso. Es decir, se está utilizando el ANSES con un objetivo macroeconómico, no con un objetivo de defensa del patrimonial del ANSES. Entonces, a mí mi gran preocupación es, ¿por qué nos estamos endeudando a precio de remate, a precio muy bajo, con el sector privado? Son 6 puntos del PBI, hace menos sostenible nuestra deuda. Para que la gente lo entienda, es como que vos tenés ahorros y lo tenés en acciones y vendés las acciones cuando el precio está muy muy bajo. Claro. Es como que estás regalando, se las vendés a los privados. Pero vos me decís, bueno, pero no importa si le debo al ANSES o a un banco. Es totalmente distinto cuando le debes al ANSES que cuando le debes a un privado. Porque con el ANSES podés coordinar de forma distinta, podés actuar de forma distinta. Entonces, yo creo que es una medida que tiene un objetivo macroeconómico en un contexto de fragilidad económica muy grande, sin financiamiento del tesoro, que tiene el objetivo de morigerar los dólares paralelos, que sería bueno, pero que no tiene en cuenta la cuestión patrimonial del ANSES. Digamos, el eje central sigue siendo la falta de dólares como eje central, que es, creo que lo que está dominando hoy toda la política económica argentina. Carlos, la Argentina crece cuando hay, de esto sabes muy bien vos, orden político, jerarquía y liderazgo político y orden político, funciona el Congreso, funciona la Corte, los tres poderes del Estado tienen cierta armonía, las provincias funcionan razonablemente bien y por lo general se dan momentos de liderazgo fuerte, porque la Argentina suscribe esos liderazgos fuertes. De hecho, recordemos que cuando asume Kirchner, ¿qué hace? Reconstruye la figura presidencial. Menem, ¿qué hace? Reconstruye la figura presidencial. Entonces, momentos de orden político y momentos de dólares. Cuando hay dólares, los dólares pueden venir porque te los prestan o los dólares pueden venir genuinamente porque exportas más. Te doy un dato.
Australia, Nueva Zelanda y Canadá exportan por habitante entre $12.000 y $14.000 por año. Eso es el promedio. El promedio. Algún país más, un poquito, pero entre 14 y $12.000 por año. Argentina no llega a $1.800 por habitante por año. ¿Qué pasa? Si vos no tenés capacidad exportadora, si vos no potenciás todo nuestro complejo exportador y además no tenés orden político, lo que hay es gran fragilidad. Entonces, el problema del dólar es lo que está generando todo este tipo de dificultades. La dificultad de financiamiento, la dificultad de tener insumos, la dificultad de que la economía funcione razonablemente. Pasó una sequía y la sequía muchas veces, la seca, que después si queremos hablamos más en detalle, es un hecho inesperado, es un hecho que no lo podés, es fruto del tiempo, digamos. Lo que sí está claro que este gobierno no ha tenido una vocación desde el inicio firme de tener una vocación exportadora fuerte. Recién ahora uno ve que hay sectores que se los quieren propiciar, se los pueden fomentar cuando está terminando el gobierno. Pero si vos querés tener una vocación exportadora, tenés que tener un vínculo distinto con todos los sectores. Y fundamentalmente con el agro, que es el principal generador de divisas de la Argentina. Es el sector más dinámico. Después viene el petróleo, viene la minería, viene la economía del conocimiento, el turismo, que hay que pensar de qué manera, servicios. Pero el que genera sustancialmente dólares es el agro. Y ahí me parece que las políticas... No ha habido políticas, todo lo contrario. Lo que ha habido es agresión, descalificación, desconfianza y ese tipo de cosas. Sí, creo que no. Las últimas declaraciones del jefe de gabinete en el Parlamento Nacional tampoco ayudaron. Siguen, digamos, en la misma tónica. Te cambio. Dale. De línea. De línea. Pregunta: el peronismo, partido justicialista, ¿hay posibilidades de plantear una alternativa dentro de las políticas? Porque hoy, en general, el peronismo sigue siendo columna vertebral de este gobierno. ¿Hay posibilidades de poder encontrar otra...? Te voy a ir a un tema más general para después ir a la coyuntura. En términos generales, nosotros estamos convencidos que el peronismo debe modernizarse, debe sintetizar futuro. Vos tendrías que escuchar la palabra peronismo y debería significar pragmatismo para tomar decisiones, pragmatismo para entender la realidad y actuar sobre la realidad y tener capacidad para actuar sobre la realidad, y significar futuro. ¿Qué significa significar futuro? Mi abuelo, mecánico de Esmata, mecánico de la filial de Esmata, se hizo su casa con un crédito a 40 años. Hoy un laburante, que son en la clase privilegiada, digamos, los laburantes formales de las grandes empresas, va al banco y no puede sacar un crédito ni para comprarse un par de zapatillas. Entonces hemos perdido, y en esto quiero ser amplio, hemos perdido la posibilidad de significar futuro. Para eso hay que reencontrarse con la sociedad y hay que empezar a pensar de forma distinta. Nosotros estamos convencidos que hay que modernizar el peronismo, que hay una tarea generacional en ese sentido, pero también creemos que hay abanderados en ese sentido que pueden ayudar en estos pasos. Entonces, cuando lo escuchamos a Juan Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba, que tiene una mirada muy clara con los sectores productivos, cuando te cuenta cómo trabaja con el campo y cómo trabaja los caminos rurales, cuando te dice cómo pensar para aumentar la producción y qué forma encontrar un sustituto al sistema de retenciones, nosotros entendemos que ahí hay una mirada de alguien que fue como una isla de dignidad, porque estuvo siempre de alguna manera con una discusión muy alta con el gobierno central y básicamente con el peronismo, que ha podido tener equilibrio en las cuentas fiscales, que ha podido hacer obra pública, que ha podido trabajar para los sectores más vulnerables. Hemos recorrido Córdoba y nos mostraban las escuelas PROA son de avanzada y van a ser más de 100 escuelas y las van a multiplicar. Y creemos que ahí hay un faro que, si se le puede sumar el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y lo que significa Santa Fe, nosotros creemos que puede haber una alternativa. Esa alternativa tiene que ver mucho con el presente y mucho con el futuro. Con el presente porque entendemos que es central buscar una alternativa peronista en el marco de las opciones. Y con el futuro porque estamos convencidos de que tenemos que renovarnos en todos, en las ideas, en la praxis, en el método, en la modernización y sintetizar futuro. Hoy el peronismo está
discute con los que producen bienes y conocimiento, el software, y son hijos del peronismo, porque son chicos que se formaron en la escuela y en la universidad pública que la hizo masiva el peronismo. Discute con el agro, agrede al agro, que es el sector más dinámico de la economía argentina. Ciertos peronistas empiezan con un discurso antiminería. Hay 7 provincias que tienen prohibida la minería en la Argentina. Nosotros exportamos menos del 10% que los que exporta Chile con la misma esquema geológico. Entonces, no sé, nosotros pretendemos que haya más producción para que haya más recursos para los laburantes, más recursos para todos los argentinos, para que las empresas crezcan. La Argentina, el otro día miraba un comunicado de una agrupación política que forma parte del Frente de Todos, que se llama La Cámpora. Y decía, distribuir para crecer. Yo te voy a dar este dato, simplemente para que reflexione la gente. El PIB per cápita de la Argentina todavía no superó el del 2011. O sea, estamos 8% debajo del 2011. Desde 1960 a la fecha, somos el país que más crisis económicas tuvimos, 17 crisis económicas. Nos sigue la República Popular del Congo. Pasamos de ser en los 60 la clase alta de América Latina, muy lejos del resto de nuestros países vecinos, a ser la clase media, media-baja de América Latina. La Argentina no crece. Tenemos que crecer, que es la única manera, producir más para que todos podamos tener mejores condiciones materiales. Y no creo en la teoría del derrame. Creo que crecer es el primer paso para poder tener más capacidad más capacidades materiales todos los argentinos, ¿no? Ahora, la pregunta es, yo miraba días pasados el censo nacional. Sí. Miraba Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Son casi 13 millones de habitantes en las 3 provincias. Si a eso le agrego el interior de la provincia productiva, estoy hablando del núcleo... La Pampa gringa, como exacto, habitualmente. La Pampa gringa. Sacando, digamos, restando la ciudad de La Plata, que son casi 800.000 habitantes, el interior de la provincia de Buenos Aires tiene hoy unos 5.300.000, 5.400.000. O sea que si vos estás hablando de casi 18 millones de habitantes en toda la zona productiva, en el cual desde hace tiempo largo el peronismo está sin ningún tipo de respuestas. El Frente de Todos muy alejado, lo vimos en las elecciones del 19 cuando ganaron y lo vimos en la del 21. Digo, ¿qué hay que poner para que ese peronismo no se convierta solamente en el peronismo de centro, de la avenida del centro, porque ya se vivió con Roberto Lavagna en la elección del 19? ¿Hay posibilidades de generar una construcción similar, si querés, como fue la del 15 con Sergio Massa? Yo creo que a veces es más importante la decisión y la voluntad de los candidatos y otras veces es más importante el contexto. En contexto de gran polarización es muy difícil encontrar la sintonía. Estaba hace poco leyendo un libro de Tony Blair que decía la gran habilidad de los políticos es poder sintonizar el momento en donde la gente está dispuesta a escuchar a los políticos. Hoy se vive una situación muy difícil porque la gente está harta, está cansada, está con bronca. ¿Por qué? Porque no hay soluciones. Entonces es lógico que esté cansada, que esté harta, que la disociación sea muy grande. Yo creo que hay muy buenos cuadros del peronismo que entienden este sentir y este latir del interior de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, que entienden cómo funcionan el sistema agropecuario, el sistema ganadero, cómo funciona esa actividad, cuáles son los valores, qué tradiciones hay alrededor de ese tipo de mundos. Yo creo que hay muchos dirigentes que no han tenido el protagonismo por la centralidad de lo que significa la capital federal y el conurbano. Es cada vez más difícil. Lo hemos charlado en algún momento, yo no soy especialista en el tema, pero vos siempre, me acuerdo de una charla con vos hace muchos años, me decía, Menem de La Rioja se pudo instalar y pudo ganarle una interna a Cafiero. Y hoy cuesta cada vez más que los dirigentes del interior tengan el protagonismo porque no tienen la centralidad del conurbano, la centralidad de la capital federal. Pero yo estoy convencido que ese sector, junto con la Patagonia que produce petróleo, junto con el norte que es un pueblo mucho más sufrido, con menos posibilidades, pero con el litio, con la minería,
y con otras actividades productivas industriales empieza a tener ciertas posibilidades, ni hablar también todo lo que tiene que ver con el área forestal y agrícola de emisiones. Yo creo que en la medida que haya sentido común, que haya posibilidad de empezar a hablar de orden para la buena convivencia, no el orden para reprimir, el orden para convivir mejor, orden económico, orden político, orden institucional. De sentido común, de volver al sentido exacto. común. Y que haya una mirada con la producción, que haya alguien que represente al tipo que se levanta a las 7 de la mañana, que haya alguien que interprete al tipo que tiene las manos ásperas porque está laburando la tierra, porque agarró un tractor, o porque agarró una cosechadora, o agarró una tolva, o metió un silobolsa, o agarró el camión o estuvo cambiando las gomas del camión para llevar el cereal al puerto de San Lorenzo. El que empiece a interpretar eso, yo creo que va a poder conciliar ese vínculo. Porque, ¿qué pasa? Eso es innato del peronismo. Hay otros sectores políticos que tienen ideas posiblemente de orden, yo no los descalifico en absoluto, pero que nunca tienen un vínculo más con el centro, con la capital federal, con los negocios inmobiliarios, con los negocios que tienen que ver con los servicios y no con esa Argentina productiva que es la que genera dólares, es la que genera dinamismo. Y ahí sí hay una diferencia. Por eso, yo recuerdo en el gobierno de Macri que había ministros que decían que había provincias inviables o sectores inviables. No, el sector vitivinícola en la Argentina no, esto no va mal, se tiene que convertir. No hay nadie inviable en la Argentina. Ni los textiles, que generan mucho trabajo, ni Tierra del Fuego. Habrá que pensar de qué manera la hacemos distinta, mejoramos, la controlamos, pero no hay nada inviable en la Argentina. No hay nadie que sobre en la Argentina, todo lo contrario. Falta mucho trabajo. Lo que hay que hacer es ordenar. Y yo creo que el peronismo tiene mucho para dar en ese sentido. Schiaretti representa eso. Hay otros dirigentes como Florencio Randazzo, que es del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Tandil. El propio Juan Manuel Urtubey, que viene de Salta. Y otros jóvenes dirigentes que empiezan a advertir este tipo de vínculos. Yo no subestimaría a aquellos que le hablan a estos sectores productivos. No, yo no subestimo nada porque aparte se ve, Córdoba está claro, vos ves hoy el candidato a gobernador de la provincia de Córdoba es un hombre de tu generación con vasta experiencia pública, mismo el vicegobernador, la diputada nacional de la Sota, digamos, hay una camada, al menos estoy tocando Córdoba, pero podemos revisar distintas provincias, eso creo que está. Y aparte estás marcando para mí los dos ejes de la próxima, de este periodo electoral en el sentimiento de la gente, que es confianza, volver a recrear confianza. La política necesita que la sociedad le recree confianza y futuro. Me parece que son los dos ejes que estás planteando. Hacemos una pausa y seguimos, y yo quiero que se incorpore Karina, porque algunas preguntitas sobre el tema agro, debido al estudio que han hecho y demás, nos parece muy importante. Dale. Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por sumarme a este bloque. Diego, la pregunta para el sector agropecuario no es hoy, sino lo que vendrá. El hoy está jugado, como veíamos en las placas que mostramos que elaboró su consultora, es lo que vendrá, sin insumos, porque no se está pudiendo importar, con un PBI que se va a ver afectado por la disminución de los ingresos. El productor no está invirtiendo para la próxima campaña. El que llegue se va a encontrar con un campo distinto. ¿Cómo se preparan o deberían prepararse para eso? Sí, dos cosas. Primero, yo creo que los productores a lo largo de su historia tienen en el ADN la cuestión climática. Digamos, ¿no? Esto, si bien hay mucha más tecnología, las semillas son mejores, las técnicas de sembrado son mejores y se ha avanzado en ese sentido, el productor tiene el ADN en la cuestión climática, sabe que estas cosas pueden ocurrir. Esto es realmente grave, esto es excepcional, porque cuando uno mira las últimas 4 grandes crisis agrícolas, ganaderas en la Argentina, o secas, la del 2008, 2012, 2018, y esta la vemos con un nivel de gravedad muy, muy fuerte. No bajaron los precios internacionales, pero sí el producido va a ser mucho menor y eso va a impactar
en los ingresos del sector agropecuario, un sector que representa aproximadamente 15 puntos del PBI de la Argentina y que eso además va a impactar en la actividad agropecuaria. ¿Cómo se prepara para el año que viene? Porque como vos bien decís, este año se produce, hay que liquidar, algunos tendrán más margen, otros menos margen, pero ya hay que pensar en enero, febrero, marzo, abril, la fina y la gruesa del año que viene. Yo creo que ahí tiene que haber una participación activa del Estado, ya pensando a futuro. Hay que ver de qué manera, entiendo, por los que conocen el tema, que no se repiten estos años tan malos de forma recurrente. Debería ser un año más normal en términos climáticos y esperemos que las cuestiones del cambio climático... Bueno, la Niña terminó, ¿no? La Niña terminó. Entonces, si el clima acompaña, el productor sabe cómo hacer las cosas. Si hay algo que no le podemos decir al productor, ni el que produce chivito en Malargüe, ni el que produce cebollas cerca de Río Negro o en el sur de la provincia de Buenos Aires o en Mendoza, ni el que produce aceitunas en Catamarca, y ni hablar la pampa húmeda que produce soja, maíz, trigo y demás, saben cómo hacerlo. Yo entiendo de que hay que financiar las cosechas, hay instrumentos en ese sentido para que justamente el trigo permita ser la avanzada de una buena cosecha de soja y tener los dólares necesarios que necesita la economía argentina, porque ya no es solamente el campo quien tiene que vivir y sobrevivir. El campo como el sector más dinámico de la economía argentina que permite generar los dólares suficientes para que la industria, demandante de la industria automotriz, o sea, nosotros recorremos las calles del Gran Buenos Aires, a grandes industrias automotrices, esas industrias automotrices le demandan a la Argentina entre 10 y 15 mil millones de dólares todos los años, son deficitarias. Que los argentinos podamos subirnos a un auto producido en la Argentina o no producido en la Argentina son 15 mil millones de dólares que necesita. ¿Quién los aporta? El campo. Todos queremos la camioneta producida Hilux, producida en la Argentina, con más autopartes argentinas, pero es deficitaria en dólares. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada muy, muy clara, hay que pensar no solamente en el momento de ahora, en donde hay gobernadores, dirigentes que han pedido medidas extraordinarias, entiendo que algunas se están tomando, no sé si son suficientes o no, y segundo, hay que pensar en la cosecha y en ese continuo de cosecha para que justamente la Argentina pueda, volviendo a la charla anterior, Carlos, los dos grandes elementos, orden político y dólares para hacer sostenible a la Argentina y que la democracia empiece a tener razón de ser, ¿no? Porque la bronca que hay empieza también después de 40 años de democracia, arrancamos que con la democracia se come, se cura, se educa y resulta que la educación está degradada, que la gente tiene más dificultades para llegar a fin de mes y que la Argentina cae, no crece, ¿no? No, y eso creo que se ve claramente, pero aparte hay un dato que realmente me impactó. Dijiste Nueva Zelanda, Canadá y Australia, las exportaciones, digamos, comparándola per cápita, estabas hablando entre 12.000. Entre 12.000 y 14.000 dólares per cápita por año, contra 1.800 de Argentina. ¿Sabes cómo se llama eso? Políticas públicas. Sí. Siendo que gran parte de los ganaderos... Uruguay, ganadero. Gran parte de los ganaderos tamberos argentinos hoy están invirtiendo en Nueva Zelanda y en Australia. Yo no tengo dudas que el tambero argentino, yo nací en una cuenca lechera, Cuenca Mar y Sierra, ¿no? Una de las cuencas más productivas, no sé si la más grande, pero de las más importante. Sí, nací con amigos tamberos, o el hijo del tambero, el que se levantaba a las 4 de la mañana o 3 de la mañana para ordeñar la vaca, o los dueños de los tambos circulares, después aparecieron. Nada, era para mí normal escuchar los problemas de mastitis, la uve, de los problemas nací en ese contexto. Yo soy consciente que el productor argentino es bueno. La Holanda argentina es muy buena. La genética argentina de ganado y de producción de carne es muy buena. Cuando uno mira los niveles de cabeza de ganado que tiene Uruguay, la proyección que tiene por la cantidad de habitantes, nos va a sacar una ventaja significativa. Nosotros tenemos que hacer una apuesta fuerte a un sector en donde somos competitivos. Si nosotros hacemos una apuesta fuerte en área sembrada, en riego, en tecnología, en darle reglas de juego claras, en poner recursos o restarle menos recursos, ni siquiera restarle menos recursos, no tengo dudas que esa ecuación de 1.800 en adelante cambia por completo. Ahora bien, no es un año, 2 años, 3 años.
El productor tiene que decir, esto va en serio, esto es para siempre. Entonces yo puedo producir y puedo juntarme con otro y armar una láctea, o las empresas lácteas empiezan a producir de una manera distinta. Ahora bien, yo siempre en el campo decían, se sabe, se puede, se quiere. A alguien que produce mozzarella de búfalo en las Heras, que lo hace muy bien, yo no le puedo decir ni se sabe ni cómo. El punto es si queremos realmente apostar a estos sectores. Y lo mismo pasa con la minería y lo mismo pasa con la energía. Estuvimos años peleándonos por el gasoducto y cómo se hacía y la traza y quién lo hacía, y apareció Vaca Muerta, que es un yacimiento de escala mundial como nunca tuvo la Argentina, con niveles de productividad muy altos. O sea, vos ponés un pozo en Vaca Muerta y tiene niveles de productividad. El pozo número 10 más productivo del mundo de petróleo, esto dicho por el ex gobernador Zapac en una conversación que tuvimos, está en Vaca Muerta. Es productiva, es buena. Ponés un pozo y sale buen petróleo. Entonces, bueno, hay que incorporar la infraestructura para aprovechar un momento en donde los precios están altos, los precios de los commodities también, para que la Argentina tenga como objetivo en política de promoción de exportaciones ese rango. No, sabes que días pasado me decía Karina que estuvo en Expo Agro, y en general eran dirigentes opositores, lo que fueron, excepto de Guado de Pedro, que no habló como político, sino que habló como dirigente, como productor. Pero el planteo que le llamaba la atención a Karina, siguiendo desde hace años todo el tema agropecuario, es que la gente, el concurrente, el productor, le decían, miren, yo no quiero escucharlo más, díganme cómo lo van a hacer. Digamos, están pidiendo, y creo que esto se vio lamentablemente en lo que pasó esta semana en la agresión al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es como que la gente dijo, che, basta, díganme cuál es el camino, pero hagámoslo, porque si no esto cada vez es más degradante. Si me permite una pequeñez más para su reflexión. Históricamente, desde 2008, muchos dirigentes agropecuarios fueron convocados por la política y participaron. No hay uno. Y cuando algunos dirigentes políticos que visitaron la Expo Agro los convocaban, decían, no, ya no, decime qué vas a hacer. 3 o 4 cosas. Una es, Argentina tiene que decidir si quiere ser un país que esté vinculado a la producción y el trabajo, o quiere tener otro formato de convivencia y de orden, de organización política e institucional. Cuando yo digo que tiene que ser un país que tiene que estar vinculado a la producción y trabajo, estoy diciendo que los sectores productivos tienen que estar integrados a la vida política, porque son el sentir y el latir de la vida política. Y quizás ahí hay un error del sector agropecuario, o un error de la política que no ha permitido abrir las puertas, pero yo creo que en otros países los agrodiputados son significativos. Y fíjense lo que pasa en Brasil. Brasil este año, la cosecha aumentó 15 millones de toneladas la producción de soja en Brasil, que no tiene retenciones, que tiene agrodiputados muy fuertes, que tiene una expresión política, que se siente en la legislatura y que se siente en los espacios de poder. Y lo mismo ocurre con el petrolero, lo mismo ocurre a mí no se me ocurre que un senador tejano o un senador de Houston no defienda la producción de lo que produce. Y es legítimo, y es verdad, y se puede hacer con transparencia, se puede hacer de cara a la sociedad, se puede hacer con los límites ambientales que realmente se necesitan en todos los ámbitos, en el agrario, en el minero, en el productivo. Pero me parece que la Argentina necesita como sociedad organizarse de forma tal de que exprese la producción y el trabajo. Y ahí se va a empezar esta confianza, esta poca legitimidad que tiene la política con la sociedad, se va a empezar a reencontrar, a reformularse. Me parece que eso es central. Y la segunda, que es más estructural, ya no quiero que me des explicaciones, que me digan, resolveme los temas, ya pasaron muchos años, resolveme los temas, no puedo pagar, el ingreso bruto es un problema enorme, ganancias es un impuesto que funciona bien, ¿no? Las retenciones son un tema, tenemos que tener una política de cómo.
Les mentiría si les diría, che, mañana no va a haber más retenciones, porque es insostenible el nivel de gasto que tiene el Estado. Entonces tampoco hay que mentirle, no, mirá, 0 retenciones hace insostenible el sistema de funcionamiento del Estado. Ahora bien, puede haber un horizonte en donde las retenciones tengan una caída significativa y en algunos casos que no existan retenciones para incentivar la producción. Pero te diría un caso más grave aún, que es el dólar. Con un dólar paralelo como el que existe, ya las retenciones pasan a un segundo plano. El problema más importante es la brecha cambiaria. La brecha cambiaria. Entonces, todos los productores ahora bien, ¿qué vamos a vivir? ¿Con brecha cambiaria permanentemente? Ahora, ¿quién resuelve que no haya brecha cambiaria? Que haya oferta de dólares. ¿Quién produce dólares? ¿Te los pueden prestar? Sabemos cómo terminan las crisis de la deuda. O el campo, la minería, el petróleo, la energía, la exportación. Entonces, la salida de la Argentina es una salida exportadora. Por eso yo pongo el ejemplo de Canadá, Nueva Zelanda. En el caso de Australia, Australia exporta mucho carbón a China, tiene mucha exportación con China y mucho mineral a China. Canadá también, pero no es el caso de Nueva Zelanda, en donde la actividad agroindustrial es muy fuerte. Lo que yo quiero ser claro es lo siguiente: la Argentina tiene ventajas comparativas en un sector que es el agrícola, ganadero, el campo, la producción agroindustrial. Tiene que ser aliado de la estabilidad política y de la estabilidad democrática en la Argentina. Y para eso no solo no hay que combatirla, sino que incentivarla. Yo creo que todo lo que es el complejo de San Lorenzo es un complejo que tiene una capacidad ociosa muy grande y que pudiera recibir mucho más granos y se podría exportar mucho más. Creo que la hidrovía debe ser privada, y no solo debe ser privada, debe tener excelencia en el manejo, eficiencia. 1 segundo tarde, 2 minutos tarde, 2 horas tarde, es mucha plata en esos barcos y en esa logística. Estoy convencido de que tenemos que tener una manera de mejorar las cuestiones tecnológicas, el riego y demás, expandir la frontera, pero no solo expandir, sino mejorar todo lo que es la productividad. Hay institutos muy buenos que son modelos, como es el INTA, que es un instituto modelo. Ojalá tuviéramos algo similar en la industria, que le dan desde el Estado argumentos tecnológicos, mejores semillas, y son tan valorados a nivel internacional. Y hay un conocimiento por parte del productor que están dadas todas las condiciones. ¿Qué es lo que falta? Confianza política, estabilidad institucional, certeza, horizonte. ¿Quién va a invertir en la Argentina si no sabes cuánto es la inflación, si la brecha cambiaria, si no accedes al dólar? Entonces, yo lo que les diría a los productores, que la Argentina está en un año electoral, que como vienen las cosas, me animo a decir y a afirmar, uno no pretende ser soberbio ni pretende subestimar a nadie, pero seguramente uno advierte que la sociedad está buscando alternativas al oficialismo y que hay que trabajar con aquellos candidatos que tengan una lógica de la producción y el trabajo. Pensá en aquellos que quieren levantarse a las 7 de la mañana, pensá en aquellos que están pensando en cómo mejorar el tractor, cómo mejorar la cosechadora, cómo mejorar el sémil, cómo mejorar los camiones, cómo hacer mejor la producción. Y hay un concepto, y esto permítame, yo soy peronista, y Perón en el año 55 hizo un congreso sobre la productividad del trabajo. Dijo una frase: la estrella polar de una economía tiene que ser la productividad. Si yo hablo de productividad y algunos me dicen, no, hablan de flexibilización laboral, no, es producir más con mejor tecnología, y para eso hay que invertir más. Y para invertir más hay que dar confianza y previsibilidad. No hay mucha Diego, te agradezco mucho, se nos fue el tiempo. Pero no, yo creo que amerita alguna otra invitación. Esperemos, digamos, que este espacio que están empezando a trabajarlo crezca. Creo que le va a venir muy bien al país, la competencia es muy importante. Hago el cierre, te agradezco. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Permiso. Atentos. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy es el no dato. ¿Por qué el no dato? El fin de semana, próximo pasado, hubo una noticia que repercutió fuertemente en la política y en especial en el Frente de Todos, en el cual se visualizaba una idea de la vicepresidenta de la República para que el candidato a presidente de la República de ese espacio sea una persona muy poco conocida, con un muy bajo nivel y que tenga una edad promedio entre los 50 y 55 años y con muy buena relación en el mundo empresarial.
rápidamente pensaron en el actual presidente de Yacimientos Petroleros Fiscales, Pablo González. Creo, y hablo del no dato, ¿por qué? Porque es improbable que la vicepresidenta de la República, faltando más de un mes y medio para el cierre de listas, adelante ya el nombre de su candidato a presidente. Si hay algo que manejó desde siempre el kirchnerismo, y específicamente Cristina Kirchner, es la oportunidad. Digamos, el silencio y que no se filtre absolutamente nada. Es más, me animo a decir la posibilidad de que Pablo González sea candidato por el Frente de Todos o por el Frente para la Victoria, la vieja denominación en la provincia de Santa Cruz, como candidato a gobernador de dicha provincia, en reemplazo de la actual gobernadora como candidato Alicia Kirchner. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar, pensar y hacer. Muchísimas gracias.